Santana, Izanaki, Satipo, Oxa. Bueno, Qué lindo. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí estamos, me toca presentarlo. estás Él transpirando ya. Estoy transpirando Ya porque para estamos mí todos así, ya. hay que entrevistarlo a Gustavo Varela, que él es un ensayista, un escritor, filósofo del tango. Ha escrito 2 libros también en referencia al tango. Y hoy nos visita por primera vez aquí en nuestro programa de Gotham Bueno, Tropic. gracias. Vamos. Gracias por invitarme. Por favor, Por favor, maestro. Gustavo, un Un gusto placer tenerte. para mí estar acá. Para nosotros poder hablar con vos, a ver si nos vamos con más contenido. Eso. Viniste- Diga ¿Y usted. de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía de tango? Me la tenía No, preparada. En general la idea del filósofo del tango es una idea de que el tango tiene una filosofía en sí misma y ese tipo de cosas. Yo lo que hago es un análisis político del tango. Estudié filosofía, utilizo autores de la filosofía para poder incrustar al tango dentro de la trama política. Es decir, que la trama política y social no es la coyuntura del tango, sino que el tango habita junto con otras prácticas. Claro, está Entonces está atravesado. todo junto, digamos, ¿no? Entonces, pues yo me pregunté, por ejemplo, por qué se baila como se baila el tango, que es en 1880, dos que se abrazan de un modo tan profundo. Tan cercano. Bueno, en 1880, imagínate, Claro. es un escándalo en 1930, 1950 eso. Imagínate en 1880. Entonces ahí yo empecé a hurgar en la historia del tango, no me daba ninguna respuesta, y empecé a hurgar en la historia política argentina, que era lo que ocurría en ese momento para poder entender por qué se abrazaban dos de ese modo. ¿Y qué Y ocurría? eso estábamos todos Y lo que llegué a porque digamos, el abrazar el tango no es un abrazar liviano, es denso, es profundo, y era originalmente de piernas estrechadas, es decir, vos estabas estrechado en el pecho con el otro y en la pelvis. Qué loco. Por lo tanto, vos avanzás, el hombre avanza, la mujer retrocede, que esa era un poco la clásica del tango, y va con la pierna entre las piernas de la mujer. ¿Para qué? Para abrir las piernas de la mujer. ¿Para qué? Ya sabemos. Claro. Entonces la mujer elude, se va, hace un En el 8, ocho, ¿entendés? Claro, va armando digamos, diferentes figuras que consisten en... Bueno, entonces yo digo, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué se le ocurrió a alguien? Y cuando vos abrís el plano, ves que en la Argentina, entre 1880 y 1900, ingresa el discurso sobre la sexualidad. Es decir, había sexo siempre. Ahora, que haya un discurso sobre la sexualidad, es decir, que la sexualidad empiece a ocupar un lugar primario, eso ocurre en los últimos 30 años. Suponete, acusaciones al obispo que se llama Monseñor Aneiros, que sale publicada en una revista donde el tipo está saliendo de un prostíbulo. Y está con un nenito que lleva un chupetín que está haciendo así y el tipo tiene la mano en la cabeza del claro, nene. qué zarpado. Entonces, y vos decís, ¿cómo es esto? Claro. Siendo la Argentina un país con un fuerte brote católico. Claro. Bueno, digo eso como, no sé, como los tratados de sexualidad que escribe José Ingenieros, como la búsqueda que hace un arqueólogo que se llama Lechmann Nietzsche, como Nietzsche pero sin algunas letras, que estudia los textos eróticos del Río de la Plata. Y entonces te cuenta, qué sé yo, las escrituras en los baños, en 1900, donde dice acá fulano hizo tal cosa con Mengana y todo el asunto. Y entonces hay toda una trama vinculada a la sexualidad, tanto que hay 200 escuelas, 14 templos religiosos y 6.000 prostíbulos en Buenos Aires. 6.000. Entonces todo eso arma una cosa que vos Claro, empezás es a una ver medalla ahí que- y con títulos muy guarangos, de doble sentido, con letras muy guarangas, pero muy guarangas, que sería irreproducible decir. Bueno, todo eso ¿dónde lo enmarcás? Lo enmarcás en una trama que tiene que ver con la sexualidad. Wow. Y hablando de las letras, ¿cómo afectaron la poética de aquel momento en la sociedad de ese momento, ¿no? ¿Cómo el tango y las letras afectan a esta Bueno, esta primero, sociedad? el tango tenía letras desde el comienzo. O sea que ya nació con letra. Algunos le ponían unas letras. Claro, Los títulos de los tangos eran siempre, digamos, terminaron de tocar un tema y alguien decía del fondo, afeitate el 7 que el 8 es fiesta, que es el título de un tango. Claro. ¿Entendés? Entonces le quedaba ese nombre. O Vaselina en punta, que eran nombres en un Sí. doble sentido y quedaban ahí puestos. Ahora las letras, había unas letrillas, como, qué sé yo, como el tango La Morocha, pero en un determinado momento ocurre otra cosa, que es
que el tango empieza a contar un drama personal en 3 minutos. Claro. Bueno, ahora, ¿por Ahí qué va. pasa eso? ¿Qué es lo que ocurrió para que eso llegue? ¿Quiénes son los que escriben esos tangos? Entonces yo empecé a rastrear, digo, porque vos decís, el saber popular compone poesía. ¿De qué modo compone? Y es profunda la poesía del tango. Entonces, claro, todos los poetas que empiezan a escribir tangos a partir de 1917 estudiaron en la escuela de 1884, de la escuela obligatoria y universal. Entonces, todos esos pibes se educaron en esa escuela, algunos siguieron el secundario, otros no, pero empezaron, digamos, estaban obligados a la lectura, estaban obligados a otras prácticas, y entonces empiezan a componer las letras de los tangos. ¿Y de qué habla la letra del tango? Va a ser un poco duro esto, pero... Dilo. Sí, concretamente habla de Decilo. Ya no fue. estoy tan seguro, pero es el despliegue de la mujer y el dolor del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer se va. Le chupa un huevo y se va. Bueno, y se va. Y vos decís, ¿cómo se va? Si la mujer no se iba a ningún lado, se quedaba en casa. En el tango se va. Los primeros tangos hablan de ese drama, es decir, de un tipo que llora porque la mujer se fue. Y de esos hay un montón de tangos. Hay algunas milongas donde el hombre le pega a la mujer, donde el hombre habla de la mujer mal. Hay muchos tangos, hay espíritus de venganza, pero lo que más hay es el hombre que llora y la mujer que se va. Y esto que justamente Esa pena, estás ¿no? hablando de la mujer y demás, ¿cuál es el rol? ¿Cómo ves que estamos, ¿no?, en un tiempo de hablar de género y demás? ¿Cómo ves el rol de la mujer o del hombre también en las letras del tango? Recordando que, bueno, hay letras que hablaban, ¿no?, de esto, se puede decir, letras machistas Sí, en el contexto de hoy. escritas pero- por hombres, pero con la debilidad, el machismo del hombre es muy débil, ¿eh? Y fíjate en Mi Noche Triste, que es el Sí, primer Noche tango, Triste, ¿viste? Que el tipo dice, te espero con los moñitos, Sí, sí, ¿viste? sí. Los frasquitos. Es un machismo ¿Viste? Es una cosa, pues, vamos a tomar matecito, te compré los bizcochitos, y dicen, el tango es Te machista. pego Y vos a la decís, esquina y "¿Cómo te- Es real, ¿eh? Bueno, y cuando ves algunos cortos, también ves lo mismo, ¿viste? Que el tipo se hace el canchero, qué sé yo, y llega la mujer y lo lleva a las patadas hasta la Claro, casa. callate Bueno, la boca. todo eso tiene que ver con un proceso de liberación de lo femenino que se da entre 1900 y 1920. Claro. Cuando vos estudias eso no lo podés creer, y todo eso fue obturado por la llegada de la iglesia nuevamente, por el despliegue de la iglesia en la Argentina. Y hubo que esperar muchos años. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Que la mujer empieza Claro. a ocupar los espacios que corresponde que ocupen, y empieza a tomar decisiones, y empieza a tener una fortaleza liberal mucho más grande y mucho más amplia y mucho más labrada que cualquier otro periodo de la historia. Entonces, es muy bienvenido todo esto que está pasando, ¿no? Claro, porque mi pregunta, digo, ¿se debe juzgar a este autor que escribía esas canciones que retrataban la época, lo que se vivía en ese entonces? Hoy, si lo miramos con los ojos de hoy, es como, ay, bueno, qué letra tan machista, ¿no? Bueno, es como decir que los indios están todos desnudos. Claro, Bueno, es no mirarlo con podés el decir ojo de hoy. eso. Si no usaban ropa, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Usaban un taparrabo. Si no, yo no veo a indios porque a mí no me gusta, ¿viste? Que estén tan No, desnudos. Bueno, me parece que es lo mismo. Es decir, lo que ocurre en un periodo histórico. No hacemos las mismas cosas en Claro. los diferentes momentos. De ahora, mirá cómo estamos ahora. Claro. Nos llueve todo el tiempo. ¿Cómo Tenés el estamos techo ahora, y Varela? llueve. A mí me llueve todo el tiempo. Y los últimos 12 años, hasta el 2015, no llovía. Claro. Estaba el sol todo el tiempo. Entonces, bueno, digo eso y genera otras prácticas. Muy probablemente haya separaciones, haya hijos. Yo voy a ser abuelo ahora, mi mujer va a ser abuela ahora también. Es decir, ¿por qué? Porque, viste, cuando la cosa se pone dura, lo mejor es el amor. Claro. Qué Te loco. escuchaba en una entrevista decir que el tango no tiene origen de clase. No, yo discuto eso, a mí me putean por eso. Claro, qué Dice, interesante. bueno, el tango es popular. Yo creo que está bien que sea popular, pero en el comienzo me parece que el límite es moral, es de otro tenor. Participan muy activamente los sectores altos. Claro. ¿Quién? Los hijos de los en el dueños de los prostíbulo, campos. ¿no? En el Claro, los tipos iban ahí y Claro. se pasaban, no sé, el prostíbulo donde se tocó el primer tango, que es el entrerriano, Ajá. todavía está la casa, No en la me calle digas. Carlos Calvo, sí, no voy a decir el número porque si no van a ir todos a ver y qué sé yo,
pero la calle Carlos Calvo. Eso era lo de María la Vasca. María la Vasca, ¿cómo era el asunto? No era que estaba abierto y vos llegabas al prostíbulo, no. Vos tenías que avisar que ibas a ir y era, bueno, ¿cuántos son? 12. ¿Cuántas mujeres necesitan? 20. ¿Cuántos días se van a quedar? 6. Claro, chao. ¿Entendés? Entonces, Alta imagínate. gira, papá. ¿Cuántos eran? Alta gira, loco, lo gira. acabas de decir. Pero además, todos pasándola divino, ¿viste? Bueno, Zarpado. eso es lo que pasaba. Y ahí había un piano, que era el piano que tocaba Rosendo, Claro. Rosendo Fraga, me sale. No, el de Entrerriano. El entrerriano, bueno. Sí, ya me voy a acordar. Ya va a venir. Pero. ¿Mendizábal? No. Mendizábal. Mendizábal. Rosendo Sí. Mendizábal. Bueno, él tocaba el piano ahí. Y de hecho, el primer tema que está compuesto para uno de la oligarquía. Y vos ves que están muy cerca los de la oligarquía continuamente alrededor del tema del tango, porque imagínate, era muy libertino el tango. Claro. Tenías unos encuentros fantásticos, Claro. circulaba todo lo que era blanco, entonces estaba todo bárbaro para dar cuenta de eso y además gente con mucha guita, Claro. hasta el 30. Y en el 30 se pudre el rancho. Y claro, se rompe todo porque se acabó la plata dulce. Y empieza otro asunto, que es armemos una industria y ahí cambia la letra del tango. Es más íntima, más cerrada, es mansi con toda esa locura que tiene, ¿viste? Ya no hay una mina que se va. Hay un tipo que está, tensionando en su amor. Qué interesante. Eso sí, es otro rollo. A partir del 30 se arma otra cosa. Y después viene el peronismo, que es la legitimación de la alegría hecha política. Entonces, si el tango hablaba, digamos, de la lealtad como principio, la lealtad a la esquina, la lealtad al barrio, la lealtad a la mujer, la lealtad a la madre, a los amigos, a todo eso, eso se convierte de un día para el otro en una celebración política de todos los meses, de todos los años. Entonces ahí el tango canción empieza a perder su rostro, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves el futuro del tango? A mí todo lo que pasa me gusta. En general, hay como los equipos de fútbol, ¿cuántos hay en la quinta división? Tanta gente. ¿Y cuántos quedan? 11 Claro. y 9 suplentes. Entonces va pasando eso, se va componiendo con una fuerza, de los cantores, los músicos, los poetas. Yo creo que los poetas se van arrimando cada vez más a un sentido presente, que no es una reproducción de la letra del tango dicha en términos contemporáneos, sino que es su propia letra, ¿no? Porque los chicos yo los escuchaba recién con el rap y está buenísimo eso que hacen. Porque, fusión. claro, es una fusión, fundan ciertas cosas, hay un bandoneón que está sosteniendo la tanguidad de la cosa y eso es buenísimo. Entonces a mí me parece que está bien y yo creo que hay, no sé, para mí Lidia Borda es una de las mejores 3 cantantes de la historia. Sí, un besito. Yo lo digo... Loco, ¿eh? Para mí es Mandamos un impresionante lo besito que a Lidia canta. Borda. Lidia Lidia Tiene es que venir al programa, la estamos invitando. Sí, va a venir además, Es una hermosa. mujer de primera. Bueno, entonces, y lo mismo pasa con los músicos, no había bandoneonistas estudiosos antes, eran tipos muchos a la parrilla, ahora vos ves a los pesos. Sí, se tocan todos. Gatillas, loco, me parecen, Al Capone. Sí, tocan todos. Entonces, y me parece que hay muy buenos músicos, que hay muy buenos cantantes, y yo creo que los que peor la pasan son los letristas, porque tienen que ir encontrando el surco por donde transitar. Y yo creo que va haciendo. Yo creo que ahora hay letristas que están componiendo en ese presente, ¿no? En este que nos toca. Qué interesante Bueno, todo. muchísimas Estamos todos gracias, re Gustavo. contentos. Nos están diciendo, nos quedaríamos, la Me verdad. encantó venir. Nos quedaríamos, Buenísimo. nos quedaríamos Bueno. muchísimo tiempo más hablando, pero bueno, el tiempo es tirano, nos Vamos a un dicen en corte, la ¿no? tele, como sabemos. Sí.